la vamos a presentar, vamos a hablar de macro con nuestra próxima invitada, la ex vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones, que por estos días está haciendo maletas, despidiéndose, asistiendo, disfrutando de todas las despedidas que le están haciendo después de haber estado más de 4 años y medio fuera del país donde reside, donde está su familia. Stephanie, un gusto tenerla aquí con nosotros en Mercado Central. ¿Cómo está? Muy bien y encantada de estar, creo que por tercera vez con ustedes aquí en Radio Pauta, Connie y Gabriela, así que feliz. Tenemos el placer que hemos sido la radio que más ha visitado usted. Así es, mientras justamente. ha estado nuevamente en esta nueva fase en nuestro país. Exactamente. Bueno, ayer se cumplieron ya 2 meses de su salida del Banco Central. Exacto. El mandato terminó el 24 de diciembre, ahí para Navidad. ¿Se ha podido desconectar de la política monetaria? Sí, bueno, y para mí el toque final fue mi despedida, que fue el 6 de enero, que fue realmente linda y emotiva. En el Banco Central. En el Banco Central, claro. Muy, muy lindo de parte de mis colegas, mi familia que participó, mis colegas. O sea, una cosa muy, muy impresionante, muy emotiva. Estoy muy agradecida a ellos por eso. Participó incluso, vamos a revelar podemos revelar Claro. ese dato, ¿cierto? Su nieto desde Inglaterra tocando piano con un video. Exacto. ¿Y usted no sabía? ¿Era sorpresa eso? No, era todo sorpresa. Me pidieron los contactos, pero dijeron que yo no podía saber nada. Muy lindo, muy linda la preparación. Bueno, y después de eso, después del 6 de enero, ¿se ha podido desconectar de la política monetaria o es imposible y usted sigue ahí pendiente de lo que pasa? Un poco menos, con menos responsabilidad, en ese sentido un peso menor en los hombros, pero por supuesto súper interesada y además muy contenta porque cuando se dio el dato de inflación en enero, como nosotros habíamos proyectado en el Banco Central, la inflación cayó bajo el 3%, llegó al 2,8%. Sí, no. Bajo la meta. Sí. Entonces eso como misión cumplida, una sensación de estar contenta de haber participado en las decisiones que llevaron a eso. Sí, bueno, misión cumplida, porque efectivamente cuando usted entró la inflación estaba en torno al 10%, Exacto. Llegamos a cerca del 14%, pero en ese minuto estaba en el 10%, Eso. En marzo del 2022, ahora ya bajó, de hecho incluso del rango meta. ¿Cuál es el desafío ahora para la política macro? Yo creo que el desafío ahora es seguir creciendo y ojalá aumentar el crecimiento. Está la economía en buen pie, primero porque se controlaron estos grandes desequilibrios macroeconómicos que existían cuando yo llegué, en que había esta inflación alta y como usted dice llegó a un poco más del 14%. Había un déficit de cuenta corriente, la balanza de pago, que se hablaba menos, pero que estaba bordeando el 10% del PIB, del Producto Interno Bruto, y que ahora está en niveles muy normales. Entonces hay un equilibrio macroeconómico que creo que da una buena base para el crecimiento futuro. Y también otro elemento que es bien importante es que la inversión ha estado creciendo. El año pasado la inversión, la formación bruta de capital fijo, como le dicen los economistas, aumentó en 7% y se espera este año suba alrededor del 5%. Entonces eso es muy importante para el crecimiento futuro. Ahora, y en ese sentido, para la política económica en general, los grandes desafíos ¿pueden ser solucionados a su juicio por la política macro o tienen que ver más con el ámbito fiscal? Yo creo que las dos cosas. O sea, yo creo que la buena política macro, como la que se ha seguido, es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, es una de las condiciones para el crecimiento. Con una inflación alta de bocada no se puede crecer. Pero también no basta eso. Entonces, por ejemplo, todas las políticas que llevan a un desarrollo de largo plazo, ¿cierto? Inversión en educación, en investigación y desarrollo, en calificación, la política de diversificación productiva, creo que son absolutamente cruciales, acompañado de esa buena política macro. Y Chile, lo que a mí me parece es que Chile ahora tiene grandes oportunidades. Está como súper bien ilustrado por el alto nivel que por ahora tiene el precio del cobre, altísimo. Pero ahora el gran desafío viene por el lado fiscal. No, yo creo que, digamos, hay una preocupación fiscal, pero hay que acordarse siempre, yo creo, que el nivel de la deuda pública está bajo el nivel considerado como prudente, que es 45%. Estamos en 41, claro. Claro, 41%, y que la deuda pública como proporción del PIB
en Chile es muy baja comparada con el resto de América Latina. Está bien por debajo del promedio, América Latina, muy por debajo de los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos. Entonces, que no es un tema así de gran urgencia. Es importante, claro, mantener la prudencia fiscal, pero no es una... hay que cuidarlo. Pero hay que equilibrar también, yo creo, la prudencia fiscal con el compromiso social. Claro, bueno, y ahí vamos a hablar del tema del gasto público, ¿cierto? Versus donde, digamos, la disminución y la estrechez fiscal con precisamente mantener los beneficios sociales. Pero a su juicio, entonces, toda la discusión que se ha abierto sobre el mayor déficit fiscal estructural con el que terminó el 2025, ¿no es tan grave? ¿Se está exagerando? O sea, yo creo que es importante entender, como escribió recientemente el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, entender por qué los ingresos fiscales, o sea, los ingresos tributarios han sido más bajos de lo que se había proyectado y cómo se puede remediar eso. Lo que creo que es interesante destacar es que el gasto no fue un factor contribuyente, o sea, el gasto se mantuvo dentro de los límites que se habían definido y el problema está en los ingresos tributarios. Entonces yo creo que hay que mirarlo en su justa proporción. No ha habido, por ejemplo, desde el punto de vista de perspectiva internacional, no ha habido una preocupación, porque como le decía, Chile es visto como el país más prudente en términos fiscales, o uno de los más prudentes de América Latina, de la región, y entre los países emergentes. Entonces, hay que, claro, evitar que esta situación lleve a un aumento de la deuda muy sostenido. Pero nosotros tenemos un rating muy bueno con la agencia de rating y tenemos un costo de deuda chileno que es muy, muy favorable. Ahora, Stephanie, usted decía que hay que equilibrar la preocupación fiscal con la política social. ¿Lo dice porque le preocupa el plan de recortes que anuncia el gobierno entrante? O sea, yo creo que hay que ver lo que van a hacer en la práctica antes de poder evaluarlo, pero yo creo que es preocupante de que se hable de una reducción tan grande en un periodo tan corto, porque la mayor parte del gasto está fijo por ley, por ejemplo, pero podría haber ajustes y que al final devengan en una reducción del gasto social, en salud, en educación, que sería malo para los sectores más vulnerables y además malo para el crecimiento a largo plazo. O sea, nosotros, por ejemplo, en algunas cosas, como el gasto en investigación y desarrollo, tenemos una proporción que está bajo el 0.4% del PIB, que es bajísimo. Claro. Es bajísimo. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, es importante para el crecimiento a largo plazo aumentarlo. Si uno mira, hay países que tienen 10 veces más. Y Estados Unidos, China, todos ellos, Corea del Sur, tienen mucho más. Entonces, claro, si uno empieza a recortar como la política fiscal es clave, y yo creo que fue un esfuerzo conjunto del Banco Central y del Ministerio de Hacienda en bajar la inflación, y hay que evitar un aumento rápido de la deuda pública, pero eso no ha sucedido. Entonces yo creo que, claro, hay que ajustar las cuentas, pero hay que hacerlo respetando también los equilibrios. Una de las cosas que yo aprendí y que no sabía como académica es que uno no puede darse solamente una meta, porque nosotros teníamos que hacer distintas cosas. Miramos la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento, como predominantemente la inflación, pero uno no puede solamente fijarse en forma así obsesiva, digamos, en un aspecto, porque puede estar haciendo sacrificios a otros objetivos. ¿Y hay riesgos en este minuto, sobre todo en el tema de, porque se controló la inflación y está bajo el rango meta, ¿hay riesgos de, en este minuto, estar frenando el crecimiento? O sea, yo creo que la política monetaria ha sido exitosa, digamos. Teníamos pequeños matices en el Consejo de cuán rápido bajar, porque no sabíamos, hay mucha incertidumbre, es muy difícil, y en un momento, el año pasado, parecía que la inflación podría no estar bajando al mismo ritmo que se esperaba. Pero hacia final del año se aclaró que de hecho bajó mucho más rápido de que en un momento se temía.
Entonces ahí, claro, si uno con el espejo retrovisor, uno podía haber dicho, tal vez podíamos bajar un par de meses antes, pero en ese momento, con la información que había, yo creo que las decisiones fueron razonables. Pero ahora, claro, yo creo que hay espacio para seguir bajando porque el tipo de cambio, ¿cierto? El tipo de cambio ha cambiado mucho. Sí. Claro, ya, y ese espacio, usted dice, hay espacio para seguir bajando. ¿Con cuánta rapidez, digamos, debiera ocurrir eso? Bueno, yo creo que yo prometí no opinar, digamos, a la salida del Banco Central. Pero ya han pasado 2 meses. Sí, pero ellos quieren no. Después les voy a dejar espacio cuando venga el próximo año. Eso. Ahí hablamos. Ya. No quiero pautear, digamos, al Banco Central, pero creo que hay una situación muy favorable, ¿cierto? Por el alto precio del cobre, el tipo de cambio tiene mucho espacio, ¿cierto?, para la inflación. Y hay otros factores también, incluso una cosa interesante que veíamos, que el costo de las importaciones en algunos aspectos han bajado, porque curiosamente, por ejemplo, China tiene, como tiene más dificultades de exportar a Estados Unidos, está tratando de exportar más a mercados emergentes como Chile. Y eso pareciera ser, está empezando a bajar los precios a que nosotros podemos importar. Y también los costos salariales que habían estado subiendo, digamos, bastante, el crecimiento está en el promedio histórico. Ya, varios temas ahí que usted misma abrió que vamos a entrar, pero en 3 semanas habrá cambio de gobierno, llegará una administración, ¿cierto?, que ganó las elecciones con el diagnóstico de que vivimos diversas emergencias en el país. Y una de ellas, de las que hablan, es la del mercado laboral, que es una situación que también analizó el Banco Central en el último tiempo. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el mercado laboral actualmente? Bueno, yo creo que es preocupante que el desempleo siga alto. Ahora, antes de hablar del mercado laboral, para ponerlo un poco en perspectiva, yo creo que una cosa muy positiva que ha pasado la encuesta CACEN es que desde el año 22 al año 25 la pobreza bajó en 600.000 personas, incluso medida con un estándar más estricto. En esta metodología nueva bajó de más del 20 al 17. Y con la medición antigua también. Entonces, eso significa que es muy importante, porque al final lo que uno busca es el bienestar de las personas, particularmente las más vulnerables, y el hecho de que haya bajado la pobreza es lo más importante. Entonces, hay un problema de desempleo, pero también los salarios reales, los ingresos de las personas que sí trabajan han aumentado significativamente. Eso, claro, puede haber en una familia una persona que esté desempleada, pero hay otros que trabajan que se van a mejorar, que ya se mejoraron sus ingresos. Ahora, eso no basta, también hay que tratar de bajar el desempleo. Claro, porque ese es el problema. Pese a esas buenas noticias que usted dice, llevamos igual 3 años con el desempleo por sobre el 8%, con tendencia a la baja, lo que es positivo, pero Exacto. todavía, y también cuando cuando los especialistas ponen doble clic, digamos, por ejemplo, en la creación de nuevos empleos, también ahí se ve que esos nuevos empleos son empleos, digamos, subempleo, lo ha dicho David Bravo, ¿cierto? Y Juan Bravo también ha hablado de eso, que son empleos que no están en el, digamos, son para los que las personas están sobrepreparadas. Entonces, no es el empleo ideal, ni en cantidad de tiempo, ni en nivel de capacitación de las personas. Entonces, ahí también hay un problema. Bueno, yo creo que hay un desafío muy grande, porque yo estaba en una conferencia de la CEPAL ayer, y uno de los temas que salió muy fuerte es que el cambio tecnológico no solamente es muy rápido, es muy grande, pero también es muy rápido, vertiginoso el cambio. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de los gobiernos y del sector privado en términos de calificación de la gente para enfrentar estos nuevos desafíos. Inversión en educación. Inversión en educación, capacitación continua, ¿cierto? Porque lo que uno educa para hoy puede que en 2 años más no sea relevante. Hay que enseñarle a la gente, ¿cierto?, a pensar en este nuevo mundo tecnológico que va evolucionando muy rápido. Entonces, no solo
porque uno de los factores también de este desempleo es el cambio tecnológico. Entonces hay que estudiar eso más a fondo, pero sobre todo entenderlo, pero para actuar. Ahora, uno de los factores efectivamente el cambio tecnológico. Allá hay coincidencia que es muy difícil en este minuto de atacar para poder solucionar el desempleo en el corto plazo, porque estas son todas políticas de largo plazo. En el caso de algunos temas que han estado afectando en un corto plazo, el mismo Banco Central lo estuvo analizando en Unipom con el impacto que tenían los costos laborales, que finalmente decía que en el desempleo en el largo plazo era de algo así del 0,3 puntos porcentuales en el desempleo de largo plazo. Y que causó bastante polémica. Y que causó mucha polémica. El famoso recuadro. Por eso uno se acuerda tanto de eso. Pero usted al mismo tiempo también decía, claro, tenemos el tema del desempleo, pero al mismo tiempo también tenemos una caída en la pobreza. Entonces, leo o entiendo ahí entre líneas que no solamente hay que mirar la tasa de desempleo y el impacto que pueden tener estas políticas públicas, sino que también que estas políticas públicas ayudan a la reducción de la pobreza. Yo creo que sí. Yo creo que el aumento, por ejemplo, del salario mínimo, el gasto social más focalizado, cosas como la reducción del copago en salud para gente más modesta, ese tipo de política ha ayudado a reducir la pobreza, evidentemente. Y eso es, yo creo, para mí, es como la métrica más importante. O sea, una de las métricas, yo creo que hay que mirar todo. Sí. Y no ha producido eso, y no ha sido eso a través de aumento en el costo de la contratación lo que ha impedido que baje el desempleo. Bueno, hay algunas medidas que yo creo que hay un tema sobre todo con las empresas más pequeñas. Yo creo que hay que distinguir entre las grandes empresas que pueden absorber aumento de costos y puede ser que en algunas de las empresas más pequeñas hubo medidas compensatorias, entiendo, por el lado fiscal a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, pero hay que estudiar eso bien. Claro, un subsidio, pero que se terminó, claro, durante el año pasado. Conversamos con la ex vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones, aquí en Mercado Central. Bueno, a propósito, Stephanie, de la política monetaria, de los informes de política monetaria, los IPOM, en que le tocó a usted trabajar, en el último hubo una mejora en las expectativas de crecimiento, desde el rango de entre 1,75 y 2,75 a entre 2 y 3 para este año. La futura vocera de gobierno, Mara Cedini, dijo en su momento que esto podía ser atribuido por las mejores expectativas asociadas al cambio de gobierno. A su juicio, ¿incidieron las expectativas del triunfo de José Antonio Kast en las mejoras de las proyecciones? Yo creo que hay varios factores, puede haber sido ese, pero yo creo que uno muy importante es, como le decía antes, el hecho de que la inversión está subiendo. También esta bonanza que tenemos el precio del cobre, incluso el precio del litio también está subiendo. Y tenemos esta inversión, sobre todo la inversión extranjera, que está realmente aumentando, sobre todo en los sectores de energía renovable y minería. Ya, pero ese aumento de inversión no tiene que ver con las expectativas, digamos, que genera un cambio de gobierno. No tanto, porque yo creo que yo he conversado bastante, por ejemplo, con las grandes empresas del cobre, las empresas privadas, y lo que uno ve ahí que ellos miran a largo plazo. Entonces están muy preocupados del tema del precio de largo plazo, por ejemplo, el cobre o el litio, y que haya estabilidad tributaria. Por ejemplo, el royalty minero, claro que preferirían no pagarlo, pero están contentos que salió, que está aclarado. Entonces ellos ahora porque ellos tienen planes de inversión que van a 5 o 10 años plazo. Entonces ellos miran en ese sentido, más que fijarse en un gobierno particular, les interesa la estabilidad macroeconómica, la estabilidad institucional del país, que haya tranquilidad social también, y las proyecciones de precios. Entonces, porque yo creo que lo que es muy interesante y por lo cual yo estoy optimista sobre el crecimiento en Chile, he estado siempre, es porque tenemos esta bendición de recursos naturales. Esto es un nuevo momento en que no es como era antes tener petróleo o gas natural, era la panacea. Ahora es el cobre, que es esencial para la electromovilidad, para la transmisión de energía eléctrica que ahora hay mucho más demanda. Por ejemplo,
por los data centers que vienen con la inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos una posición privilegiada porque para eso se necesita cobre, se necesita litio. Sí. Entonces, yo creo que el gran desafío que creo que es importante que todos los gobiernos miren es cómo aprovechar esa bonanza para lograr un desarrollo más diversificado. Si uno tuviese que ponerle número, entonces, ¿a cuánto incide cada aspecto en el cambio en las perspectivas? ¿Lo relacionado con la entrada del nuevo gobierno pesaría cuánto? Es que es difícil, yo creo que depende de los sectores. Porque, por ejemplo, en la minería, yo, como le decía, Sí. yo creo que es muy de largo plazo. Puede ser más en algunas inversiones en otros sectores, energía, donde no ha habido tanto aumento en la inversión todavía. Claro. Sí. Es difícil en realidad de contestar. Pero usted decía, hablando justamente de la mejora en el precio del cobre, en el litio, hay que mirar también la política internacional. Hablábamos fuera de micrófono de lo que está pasando en este minuto entre Estados Unidos y China, porque uno podría pensar en este minuto a nivel internacional, Chile tiene todas las de ganar solamente si miramos estos números. Pero por el lado de la política internacional se ve tremendamente complejo. ¿Cómo está viendo usted el panorama internacional para nuestro país? Yo creo que es muy complejo y hay mucha incertidumbre sobre todo. Y eso es una cosa que preocupa porque si uno habla con un empresario, ¿cómo va a invertir cuando no sabe qué aranceles va a tener? No solo el próximo mes, sino el próximo día, ¿cierto? Entonces eso crea dificultades que aún no se han visto reflejadas, porque el crecimiento que tuvo, por ejemplo, Estados Unidos el año pasado fue bastante más alto de lo que se pronosticaba, porque también esta incertidumbre ha coincidido con este boom de la inteligencia artificial. Ahora, a mí una de las cosas que me preocupan, primero esta incertidumbre, esta falta de reglas claras, pero también por otra parte yo creo los riesgos por el lado financiero. Yo siempre he estudiado un poco el sistema financiero internacional, los flujos privados sobre todo. Y tenemos un mundo en que los precios de los activos, en particular de las acciones, por ejemplo, han aumentado mucho en los últimos años. Y la relación, digamos, precio de las acciones a las utilidades de la empresa son altos. Y eso, además, hay estos tremendos niveles de deuda pública, sobre todo en Estados Unidos, pero también en los países europeos, en Japón. Y eso puede llevar a que en algún momento suban las tasas de interés a largo plazo. Entonces, esas combinaciones más la incertidumbre generada por el cambio en las reglas comerciales podrían en algún momento llevar a presiones en los mercados financieros. Y entonces yo creo que hay que ser muy prudente en estos momentos. Y en el caso de la prudencia, que uno dice, no sabemos si el presidente de Estados Unidos ha sido especialmente prudente, pero también la prudencia, cuán importante es y cómo está viendo, Stephanie, el rol de Chile en esta, digamos, se ha hablado como de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y China, pero es en parte una guerra comercial también de influencia geopolítica. ¿Y cómo queda Chile, que tiene intereses con ambos? Claro, Chile y muchos otros países en América Latina, ¿cierto?, tienen como principal socio comercial a China y como principal socio en temas financieros, de inversión, o segundo, en el caso de la inversión directa extranjera, a Estados Unidos. Entonces, tiene que equilibrar, y además importantes relaciones tradicionales con Estados Unidos, ¿no? Entonces, es bien complejo definir esa relación. Y ahora, por primera vez, ¿cierto?, se vio este dilema en forma muy concreta con este cable submarino que ustedes han analizado también. Pero es difícil, porque en el fondo los países no pueden optar, porque Chile no puede cerrar las puertas al comercio con China y no puede cerrar las puertas a las relaciones financieras, de inversión directa, en fin, con Estados Unidos, porque ambos son claves. Una cosa que sí puede hacer, y yo creo que Chile lo ha empezado a hacer en forma exitosa, es también diversificar un poco más. Sí. Apostar más, yo diría, a la Unión Europea, a Europa, y también a los países más dinámicos, porque no solo es dinámico China, ahora es más dinámico la India. Bueno, ahí Chile, estamos. Chile está intentando, ¿cierto?, un tratado más profundo, comercial con la India. Eso me parece muy bien. Porque hay que
diversificar, no solo en productos, como siempre hemos pensado, que tenemos que tener valor agregado más grande, no depender tanto de los commodities, que creo que sigue siendo igualmente válido, o más válido que antes, pero también diversificar en términos de destino. Y yo creo que un gran tema que está un poco olvidado, pero que se hace más relevante, es las mayores relaciones con América Latina, con los vecinos. Porque nosotros, es bien interesante, justo estaba mirando una cifra, de el comercio intrarregional, la proporción de nuestro comercio internacional que es con la región es muy bajo. Dentro de América Latina es 15%. Sí. En la Unión Europea es más del 60-70%. También en el Asia, aunque ellos no tienen un mercado común como la Unión Europea, también es muy alto, más allá del 50%. Y incluso en América Latina ha estado bajando. Entonces, ¿cómo lograr, cierto, el impulso político a esa integración con los vecinos? Sí. Bueno, usted ahora va a estar viendo esta relación desde Inglaterra. Claro. ¿Qué viene ahora? ¿Vuelve a la academia? ¿Vuelve a estar colaborando y asesorando organismos internacionales? Claro, un poco estoy viendo lo que voy a hacer, un poco un descanso. Quiero reflexionar un poco de la experiencia que ha habido, que he tenido, que ha sido muy privilegiada, muy interesante. Y también ya me están pidiendo algunos trabajos académicos y de consultorías con organismos internacionales. Así que estoy viendo, pero también quiero, porque mirando el carnet, como dicen en Chile. Pero hay mucha experiencia ahí valiosa. Y todo esto lo va a hacer desde Inglaterra. Bueno, sí, pero viajando, por ejemplo, ya tengo un viaje para Naciones Unidas al África, espero ir a Nueva York también, porque yo trabajé varios años ahí en la Universidad de Columbia y en Naciones Unidas, y por supuesto mi contacto con Chile. Claro, ya, solo para una frasecita final, cuando se va, ¿cómo ve al Banco Central? ¿Cómo lo deja? Yo creo que muy bien. Muy bien. O sea, yo creo que el Banco Central es una institución importante. Es muy respetada. A mí me sorprende a veces como, incluso en los periodos de inflación alta, tiene mucho apoyo de la opinión pública y creo que se hace un buen trabajo. Hay cuadros técnicos muy buenos, el staff muy bueno. Y claro, son un poco diversas las posiciones dentro del Consejo del Banco Central, pero siempre tratamos de llegar a acuerdos. Y creo que es interesante eso de tener distintas perspectivas, pero tener la capacidad de llegar a acuerdos. Stephanie Griffith Jones, ex vicepresidenta del Banco Central, muchas gracias por habernos visitado. Encantada aquí en Mercado Central. Con ustedes. Gracias, Stephanie. Mucha suerte en el regreso. Gracias.